Buenas tardes. Me alegra verlos. Tenemos nuevos invitados. Josh, Jay. Gracias por venir. Gracias también por venir Andresito, Carito, Ginger. Gracias por venir. Vamos a comenzar. Primero que todo vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos y vamos a orar primero. Amén. Oremos. Dios, gracias Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Gracias por la paciencia para con nosotros. Gracias porque nuestras vidas tú las tienes en tus manos, Señor, y guías nuestros pasos día a día. Te bendecimos hoy. Hoy nos reunimos acá en este lugar para buscarte, para que tú traigas descanso a nuestras almas, que tú vengas y traigas un refrigerio a nuestro espíritu, que podamos aprender, conocerte, acercarnos a ti a través de la alabanza, a través de la oración, a través de escuchar tu palabra. Hoy nos acercamos a ti, hoy nos unimos y nos reunimos en este lugar para solamente buscarte a ti. Tú eres nuestro centro, tú eres nuestro objetivo, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y sabemos que en ti, solo en ti hay descanso, Señor. Solo en ti podemos encontrar el descanso en cada área de nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, a través de tu palabra y a través de tu poder, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, que tu predicación, que la alabanza, que todo lo que hagamos acá sea para ti, sea para glorificar y alabar tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer, hoy nos correspondió el Salmo 106. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 106. El título del Salmo es La rebeldía de Israel y la liberación del Señor. Entonces dice el Salmo: Aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe en tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impiamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán, y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo,
la llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haber puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga, y le fue contado por justicia, por todas las generaciones para siempre. También hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu. Y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos, como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad, los entregó en mano de las naciones, y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron, y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en sus propósitos y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y se acordó de su pacto por amor a ellos y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Los hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo digan, amén y aleluya. Amén y aleluya. Amén. Salmo nos recuerda una y otra vez Dios cómo rescata al hombre, ¿no? La humanidad, como el hombre se desvía y Dios vuelve otra vez, ¿no?, a encaminar el pueblo. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Dios, por la esperanza del Evangelio. Gracias, Dios mío, por mostrarnos nuestra condición, nuestra inclinación de nuestros corazones al mal. Gracias porque nos has mostrado, Dios, aunque no es fácil para nosotros, pero tú nos has mostrado, Dios, que constantemente nuestro corazón se inclina al pecado y se inclina a hacer lo malo. Gracias por mostrarnos la rebeldía, la desobediencia de nuestros corazones. Gracias, Dios, porque si tú nos muestras nuestra condición, eso significa que tú estás obrando y quieres obrar y quieres cambiar nuestra naturaleza. Eso significa que tú deseas que nosotros nazcamos de nuevo al Evangelio, nazcamos de nuevo para ti, Cristo.
y te damos gracias por ello. Gracias, Dios, por el Evangelio, gracias por tu palabra, gracias porque si estamos aquí, si tú nos has traído aquí, solamente es para crecer en conocimiento a Cristo, para parecernos a Cristo. Gracias, Dios. Y hoy quiero orar por la comunidad latina de los Outer Banks, también por la comunidad americana en este lugar. Dios mío, que tu presencia, que tu mano llegue a cada vida, a cada familia, cada hogar, Señor, que están en estos lugares. Que el Evangelio llegue a cada corazón y sea quebrantado cada corazón, que cada corazón pueda entender esa condición de pecado y que el pecado nos lleva a una muerte espiritual, Dios. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda hablarle a cada familia, a cada hogar latina que habla español, Dios, en esos lugares, que seas tú invitándolos y trayéndolos al Evangelio, Dios. Hoy te lo pedimos, Señor, con todas nuestras fuerzas, Dios, porque solamente tú puedes hacer la obra y el milagro en cada corazón. Solamente tú puedes cambiar las vidas, Dios. Solamente tu poder, solamente tu mano puede transformar la mente y el corazón de cada vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Hoy nos disponemos para escuchar tu palabra. Hoy nos disponemos para recibirla con gozo y para entender que solamente tu palabra puede transformar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener nuestro estudio en Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios 2, del 1 al 10. Esta es nuestra segunda semana. Y nos correspondió pecado y redención. Bueno, como mencionamos la semana pasada, actualmente estamos en la temporada de Adviento, ¿sí? Adviento es una palabra que significa venida o aparición. La palabra Adviento significa venida o aparición y como sabemos hay dos Advientos, hay dos venidas, ¿sí? Hablando específicamente de ¿quién? De Cristo. La primer venida de Cristo ya la hizo, ¿cierto? Que fue para morir por nuestros pecados y resucitar entre los muertos. Esa fue la primera venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo será para juzgar al mundo con justicia y marcar, ¿sí?, el comienzo de su nuevo reinado, de su nuevo gobierno. Amén. Entonces, tengamos claro las dos venidas o apariciones de Cristo, ¿sí? Y a medida que nos acercamos en esta época de la Navidad, ¿sí?, abrimos camino a través de 4 elementos claves del Evangelio, ¿sí? Lo que vamos a estudiar en esta época de la Navidad son 4 puntos, 4 elementos claves del Evangelio. ¿Cuáles son esos 4 puntos, 4 elementos del Evangelio? Primero, el regreso de Cristo y el reinado eterno, que fue el que vimos la semana pasada, el domingo pasado. El segundo, pecado y redención, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Tercero, sacrificio y salvación, el próximo domingo. Y por último, encarnación y natividad, ¿sí? Que con esa cerramos esta época que, pues para mí, es muy especial, ¿no? Hoy veremos pecado y redención y estaremos en el libro de Efesios. Entonces, por favor, ¿ya tienen Efesios en sus Biblias? ¿Sí? Ok. Ahora, antes de leer, quiero señalar, Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, ¿sí?
tengamos eso claro, fue escrito por el apóstol Pablo. Está dirigida a la iglesia de Éfeso, Éfeso. Y es un himno a la gracia soberana de Dios, ¿sí?, mostrada hacia los pecadores en Cristo, a los pecadores en Cristo. Esta carta contiene algunas de las peores noticias que podría recibir, ¿sí? Contiene dos noticias muy malas. La primera noticia es que estabas muerto en transgresión, estamos muertos en transgresiones. Y la segunda mala noticia de esta carta en Éfeso es: fuiste objeto de la ira de Dios. Habían dos noticias muy malas en esto. Pero también contiene algunas buenas noticias que podríamos recibir también en este estudio en Éfeso. La primera, Dios ha dado su vida con Cristo, ¿sí? La primera, Dios ha dado su vida con Cristo. Y la segunda, que Él te ha sentado con Él, con Dios, en los lugares celestiales. Entonces, esta carta de los Éfesos traía dos noticias terribles, pero también dos noticias muy buenas. Bueno, y como resultado, a los creyentes se les da este encargo, donde dice: andad de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Entonces, ese es el corazón de esta epístola del apóstol Pablo, ¿sí? Ese es el corazón, el mensaje de Efesio. Y el mensaje puntual es nuestro pecado, a nuestro pecado y a la redención de Dios en los creyentes en Cristo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer 2 del 1 al 10. El título es De muerte a vida por Cristo. Dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, pues es impactante, como pueden ver, es bien impactante esta carta del apóstol Pablo. Y surgen preguntas, ¿sí? Las preguntas que son muy buenas. Pienso que estas preguntas que el pastor siempre formula acá lo llevan a uno a meditar, ¿no? Y a cuestionar su propia vida. Las preguntas son: ¿alguna vez has pensado seriamente en tu vida antes y después de Cristo? Ahora que nosotros estamos conociendo de Cristo, ¿tú te has puesto a pensar cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Sí? ¿Y cómo será después? ¿Cómo era entonces y cómo es ahora? ¿Qué tipo de cosas solíamos hacer? ¿Qué tipo de cosas solíamos disfrutar antes de conocer a Cristo?
Yo quiero que tú te hagas esa pregunta, ¿en qué cosas tú te solías disfrutar? O sea, ¿qué cosas te enfocaba tu vida? ¿En qué cosas se enfocaba tu vida? ¿Sí? ¿Ha cambiado alguna de esas cosas o siguen siendo las mismas? Eso en lo cual tú sentías un placer, un disfrute, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, ¿sigue siendo lo mismo o ha cambiado? Y son preguntas súper necesarias, ¿cierto? ¿Qué hay de la forma en que ves al mundo? Otra pregunta, ¿sí? ¿Qué hay de la forma en que nosotros vemos al mundo? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en la política? ¿Sí? ¿Qué es lo que la gente parece querer y perseguir? ¿Ves algo de esto de manera diferente? Y pues esta pregunta, el mundo, a pesar digamos que el medio de las comunicaciones y esto no son muchas veces sinceras, pero el mundo grita a voces el estado en que está el mundo, ¿no? La política, la sociedad. Digamos, en un país como el nuestro, Colombia, la política, el estado de la política está terrible, ¿no? O sea, la corrupción, todo lo malo está allí, ¿sí? Y estas son las personas que nos gobiernan. Y así podemos enumerar muchas cosas de cómo en el estado y la condición en que está el mundo. ¿Qué hay de las otras preguntas? ¿Qué hay de las cosas por las que estás trabajando? ¿Tienen valor eterno? O sea, por las cosas que tú te esfuerzas día a día y te desgastas, ¿sí? Día a día, todos los días de tu vida, ¿tienen algún valor eterno arriba o no tienen ningún valor? ¿Sí? Entonces, hacemos estas preguntas porque lo que acabamos de leer en Efesios 2 tiene mucho que ver con la diferencia entre las viejas, entre las vidas viejas, ¿sí? Y las nuevas, y las vidas nuevas, ¿sí? Entre la vieja manera de hacer las cosas y las nuevas maneras de hacer las cosas, que estamos en Cristo. A partir, obviamente el centro aquí es Cristo, ¿sí? Cristo. El antes y el después de Cristo. Entonces vamos a ver el primer versículo del 1 al 2. El primer versículo del 1 al 2 es claro, y yo quiero que tú tengas eso también muy claro. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿qué? ¿Estabais qué? Muertos. Muertos, muy bien, ¿cierto? Estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados, ¿sí? Y aquí no dice algún grupo específico de personas, ¿no? Dice, Él os dio vida que estabais muertos, o sea, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol comienza señalando muy claramente la condición, ¿sí? Y esa condición que tú tienes que pedirle a Dios que te muestre la condición de tu corazón, la condición de tu mente, de tu vida, ¿sí? La condición en la que estamos antes de conocer a Cristo. Porque dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Listo? Y como mencionamos, Pablo estaba describiendo la vieja vida, ¿sí? y el estado previo de existencia para los creyentes. Entonces, el vosotros, que está acá al comienzo, la palabra el vosotros en el versículo 1 es plural. Y ustedes saben que el plural es todos ustedes. Ahí significa el todos ustedes, ¿sí? Son todos ellos, es toda la iglesia, ¿no? Es por extensión el pueblo de Dios, somos todos nosotros. Y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? O sea, a todos. Esta muerte que señalamos acá es una muerte espiritual. Es una muerte espiritual, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿sí? En nuestro estado de pecado viene una muerte espiritual, ¿sí? Es una muerte espiritual que no nos permite ver lo glorioso que son las cosas de Dios. No nos permite ver la gloria eterna. O sea, esa muerte espiritual no nos permite ver las cosas eternas, sino que solamente nos fijamos en este mundo, en las cosas de este mundo.
¿Listo? La muerte espiritual, ¿sí? La muerte es la esclavitud al pecado. Básicamente la muerte espiritual es cuando nosotros somos esclavos al pecado. No ser consciente de estas cosas son pecado también, ¿sí? Y también elegir cosas que sabemos que están mal, cosas que sabemos que son pecaminosas, son un estado pecaminoso que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón. ¿Listo? En el versículo 2, seguimos en el versículo 2, esta falta de vida espiritual está relacionada con dos factores. La falta de vida espiritual está relacionada con dos factores. La influencia de este mundo y la influencia de Satanás, ¿sí? Dice acá, la corriente de este mundo y abajo, príncipe de la potestad del aire, que está hablando de Satanás. ¿Listo? Entonces, este mundo, esta creación caída y todo un sistema corrupto que hay en el mundo, la corrupción que habla ahorita la política, eso es a nivel general, ¿no? Hay corrupción en todos los campos del mundo. Entonces, todas las fuerzas que hay en ella se oponen ¿a quién? El mundo se opone ¿a quién? A Dios. El mundo se opone a Dios. El mundo se opone y contradice lo que Dios dejó en la Biblia, ¿sí? Y constantemente el mundo se rebela contra su creador y contra la ley del creador. Amén. El gobernante que ejerce autoridad sobre los cielos inferiores es Satanás. Los cielos inferiores, ¿sí?, se refieren a lo que no vemos, las cosas que nos rodean, que no son espirituales o invisibles. Entonces lo que nos está diciendo aquí estos versículos es, este mundo es el reino de Satanás. El diablo es el gobernante, el diablo es el que gobierna toda esa maldad, y todo camino de vida sin Cristo es de Satanás. Es contrario a Cristo, que es el camino a Satanás. Y Satanás es el que obra en aquellos que desobedecen a Dios. Son los que van en contra de los parámetros de Dios. Y hermanos, o sea, aquí hay que recordar algo también muy importante. Aquí hay que recordar lo siguiente. En el versículo 3 dice, todos nosotros vivíamos antes entre ellos, en nuestros deseos carnales. Todos los que somos salvos, en algún momento solíamos ser aquellos que no son salvos. Anteriormente vivíamos entre ellos, ¿sí? Teníamos los mismos deseos carnales. Los que ahora estamos conociendo a Cristo, nuestras vidas anteriormente también vivían como viven las personas que no tienen a Cristo, que están dominadas por su pecado y por sus deseos carnales. Nosotros solíamos hacer lo mismo que hacen las personas que están sin Cristo. Tenemos los mismos deseos carnales y pecaminosos, ¿sí? Y llevábamos a cabo los mismos impulsos y las mismas inclinaciones, y nuestros corazones se inclinaban a hacer lo malo todo el tiempo, ¿sí? Y tú tienes que ser sincero contigo mismo y decir, nosotros también nos inclinábamos y hacíamos y disfrutábamos el pecado, ¿cierto? Hacer el mal. Tenemos el mismo pensamiento desordenado, compartíamos la misma naturaleza caída, ¿sí? Y estábamos como cualquier otra persona bajo la condenación de nuestro pecado. Estábamos esclavos, ¿sí? Si tú haces un recorderis de tu vida pasada, tú te puedes dar cuenta, o nosotros nos podemos dar cuenta, si hacemos una reflexión de nuestro pasado, nos podemos dar cuenta que estábamos esclavos de esas cosas. Y no podíamos salir, no podíamos ser libres de eso. Y veíamos que día a día caíamos en lo mismo, ¿sí? Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que ellos, que es lo que nos enseña aquí este versículo. Hijos bajo ira. También se puede traducir como aquellos condenados a sufrir la santa ira de Dios dirigida contra el pecado. Y esta es la situación para cada persona que está separada de Cristo.
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todos nosotros pecábamos, pecamos aún. Y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, del mismo Dios. Y el pecado incurre en la ira de Dios, de su santa ira. ¿Sí? La paga del pecado es someternos a esa ira de Dios. Y aquellos que mueren en sus pecados serán juzgados y enviados ¿a dónde? Al infierno. Pero yo quiero que se den cuenta que no es de la muerte futura de los pecadores de lo que está hablando aquí. Es de la vida que están viviendo ahora sin Cristo. Estabas muerto en tus pecados y transgresiones. Veíamos en el versículo 1. El versículo 2 dice, de la misma manera que antes caminabas. Amén. Entonces, el primer punto que yo quiero que estudiemos hoy, el primer punto es, la vida de los pecadores es muerte. Repitan conmigo, la vida. Repitan, la vida de los pecadores es muerte. ¿Listo? La vida de los pecadores es muerte. Todo lo que tiene que ver con la vieja forma de vivir es en realidad muerte. Todo va dirigido a la muerte. ¿Sí? A una muerte espiritual. Tienen eso claro. ¿Listo? El punto aquí no es solo que el pecado trae la muerte, sino que la vida sin Dios no es realmente vida. La vida sin Cristo no es vida. Entonces, antes, y yo quiero que tú pienses en eso, pueda que pienses que es la vida, ¿sí? Pueda que tú sientas que se está hablando aquí de la vida, pero hasta que no conoces verdaderamente a Cristo, no te das cuenta que era una existencia, que había una existencia en ti muerta y vacía. Antes había mucho vacío en nosotros, pero a partir que conocemos a Cristo, Cristo llena esos vacíos. ¿Qué era lo que tú más disfrutabas antes? No me lo vas a responder acá, ¿no? ¿Qué era lo que tú más disfrutabas hacer antes? En tu vieja manera de vivir, todo lo que tú disfrutabas, todo aquello que tú hacías y que te hacía sentir vivo, ¿no? Entre comillas. En realidad, eso era ¿qué? Muerte. ¿Sí? Lo que querías y lo que hacías solo estaba relacionado con este mundo. Lo que tú disfrutabas y lo que tú hacías estaba relacionado ¿con qué? Con este mundo. Con este mundo. Solo se asociaba con cosas que pasan. Las cosas de este mundo son pasajeras, son vanas. Y tú mismo también, nosotros también estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Fuiste tan insensible a Cristo como un cadáver lo es a las personas que lo rodean. Esta frase me impacta. Vuelvo y la repito. Nosotros fuimos tan insensibles a Cristo antes como un cadáver lo es a las personas que lo rodean. ¿A cuántos aquí les gustan las películas de zombies? ¿Sí? A George le gusta harto. Las películas de zombies, ¿no? A Paulita no le gusta mucho, de hecho nunca ve. ¿Sí? Los zombies ya pertenecen al mundo de los muertos, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan esas películas de los zombies. Ellos están en movimiento, ¿no? Caminan por las calles, ¿cierto? Van tras algo, van camino buscando algo, pero lo que realmente no tienen ellos, ¿qué es? Es vida. ¿Sí recuerdan las películas de los zombies? O sea, ellos van caminando, pero realmente están muertos. ¿Sí? Es una ilustración para que nos demos cuenta, es un ejemplo muy claro para poder darnos cuenta y pensar. Es lo mismo cuando una persona que no conoce a Cristo, un incrédulo, está viviendo. Entonces, tú puedes asociarlo con la película de los zombies. ¿Sí? Es la muerte. Es una muerte espiritual. Así estamos viviendo antes, en nuestros delitos y pecados. Cuando Pablo dice en el versículo 3, antes vivíamos entre ellos en nuestros deseos carnales. Eso es un zombie, ¿no? El zombie va detrás de
¿no? De las personas que no son zombies, ¿cierto? Para poder morder o ¿sí? Comer. El término vivo en realidad significa girando de un lado a otro, ida y vuelta. Lo mismo que los zombies, ¿sí? Van de ida y vuelta, llamando la atención, alimentados impulsados para buscar alimento. Y esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Como creyentes, realmente tenemos que pensar en esto para nosotros. ¿De qué manera sigues andando en tu vida? ¿Como un zombi? ¿Tú sigues como un zombi? ¿Qué es lo que va y viene ahora en tu vida? ¿Cuáles son esos deseos carnales que tú sabes que tienes, que solamente tú y Dios conocen que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que persigues cuando te llama la atención algo? ¿Qué es lo que tú persigues? Y aquí hay dos recordatorios soberanos que se les da al cristiano aquí. Antes eras así, pero Dios te ha salvado de esa manera vieja, de esa vieja manera de vivir. Amén. Seguimos en nuestros versículos 4 y 5. Versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que está subrayado acá, pero Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue acá subrayado? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Todo el camino de vida de la persona caída debe ser redimido y comienza con un cambio que solo Dios puede traer. No debería sorprender que la Biblia se refiera a la salvación como un nuevo nacimiento. Si tú estás empezando a cambiar esas viejas maneras de hacer las cosas que tú hacías antes de conocer a Cristo, es porque Dios empezó en ti ese proceso de salvación en tu vida. Y eso es glorioso, eso es un milagro. Amén, eso es un milagro que solo Dios puede hacer ¿en dónde? En el corazón. Entonces nadie puede percibir el reino de los cielos si no nace de nuevo. La persona que cree en Cristo y deposita su fe en Cristo está naciendo de nuevo. Y ahí empiezas una nueva vida. O sea, ahí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Debes tener un lugar, un nacimiento espiritual que solo viene de Dios. En Juan 3:6 dice, la carne da a luz a la carne. ¿Sí? Los pecados dan a luz pecado, pero el Espíritu da a luz al Espíritu, da vida. Amén. A pesar del rechazo humano de Dios, Él ha tomado la iniciativa de salvarnos. Era lo que leíamos ahorita en el Salmo. ¿Sí recuerdan el Salmo que leíamos ahora? Constantemente el Salmo, todo el Salmo que estaba largo, ¿verdad? El Salmo decía, Dios salvó a su pueblo, pero su pueblo se rebeló una y otra vez el pueblo, ¿no? La naturaleza humana, uno es así, uno constantemente está desviándose, rebelándose contra Dios. Y a pesar del rechazo humano de Dios, Él ha tomado la iniciativa de salvarnos una y otra vez. Dios es rico en misericordia. ¿Rico en qué? Rico en misericordia. Es que a veces pienso que estoy predicando, que aquí está solo esto, entonces... ¿Sí? Entonces me gustan que repitan conmigo. Dios es rico en misericordia. A causa de su gran amor, ¿sí? Y eso toma acción en los creyentes para hacernos vivos con Cristo, porque Dios es rico en misericordia. Dios nos regenera espiritualmente. Él perdona nuestros pecados. Tú piensas, yo quiero que a medida que yo predico esto, tú pienses en tu vieja manera de vivir antes. Todo lo que tú hiciste en los años que tú tengas de vida, ¿sí? Que has vivido. Él perdona nuestros pecados y restaura nuestra relación con Dios. Él coloca su espíritu dentro de nosotros y comienza a cambiar nuestra forma de vivir. Él nos lleva a la vida eterna, una vida con Él y con nuestros hermanos creyentes que nunca terminan.
Dios nos regenera espiritualmente. Él empieza a hacer un proceso de regeneración dentro de nosotros. Ahora vamos a mirar el versículo siguiente, el versículo 6 y 7 dice, y con Él nos, ¿qué? Resucitó. Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Sí? Está claro que la escritura aquí es claro que Dios nos dice que nuestro presente y nuestro futuro están con Él. Los creyentes son colocados inmediatamente con Cristo a través de la fe que tú estás depositando. En este momento, la fe que tú estás depositando en Cristo te hace merecedor de sentarte en los lugares celestiales con Cristo. Sin embargo, es en un momento futuro que realmente iremos al cielo. No en este momento nos vamos a sentar en los lugares celestiales. Es en un futuro que nos vamos que realmente vamos a ir al cielo. Algo que hay que entender acá es que los creyentes experimentan lo que se conoce como cambio de posición inmediatamente después de la fe salvadora. A pesar de que todavía estamos aquí en la tierra, de que vivimos acá, que seguimos batallando y luchando con nuestros deseos aquí en la tierra, inmediatamente estamos sentándonos con Cristo en el cielo. Tenemos ya ese lugar asegurado para nosotros. Inmediatamente nos convertimos en ciudadanos del cielo, aunque todavía no hayamos ido allá, al cielo, estemos aquí en la tierra, en este mundo. En este mundo que decíamos anteriormente que este mundo está gobernado ¿por quién? ¿Por quién? Satanás. ¿Cierto? Porque este mundo va de picada, ¿no? O sea, este mundo se rebela constantemente contra Dios. En los siglos venideros, Cristo regresa y nuestros cuerpos serán resucitados de entre los muertos. Vivificado con Cristo. Vivificado con Cristo y sentado en los lugares celestiales están escritos en griego, usando un tiempo específico. Este tiempo verbal describe una acción completada en el pasado y una acción que también es continua en sus afectos. Esta acción tiene resultados permanentes y duraderos. En nuestro pasado, presente y futuro, Dios hace el cambio. Dios está obrando. También este versículo transmite el significado de que lo que se ha comenzado ya está completado. Dios va a terminar su obra en nosotros. Uno muchas veces está viviendo y uno siente que ya uno va a tirar la toalla, como dicen literalmente, ¿no? O sea, uno ya no puede más seguir, ¿no? Pero Dios va a terminar lo que Él empezó en tu corazón, lo que Él empezó en tu vida, ese cambio de regeneración, esa nueva naturaleza, Él la va a terminar. Tú a veces dices, no, pero es que esta semana yo me rebelé contra Dios y pequé. Pero Dios está haciendo ese trabajo en tu vida. Dios está haciendo ese cambio, esa salvación en tu vida la está haciendo. Amén. Entonces Dios está activo a través de todo este proceso. Que este estado de estar vivo y de estar sentado es continuo en Dios, es continuo en Cristo. Y el resultado es permanente, nunca va a cambiar. Dios no va a cambiar. Entonces, lo que queremos ver aquí es el contraste establecido entre la vieja vida y la nueva vida. Entonces, aquí colocamos, yo quiero que miren la pantalla, aquí colocamos ese contraste entre la vieja manera de vivir y nuestra nueva manera de vivir. Del versículo 1 al 3, describe lo que nosotros éramos, ¿sí? Antes de conocer a Cristo. Y versículos 4 al 7, lo que ahora estamos viviendo y tenemos que vivir en Cristo. Entonces, en la primera columna, antes estábamos, ¿qué? Muertos. Lo siguiente éramos esclavos, ¿cierto? Éramos objetos de ira, porque nuestro pecado produce
¿La ira de quién? De Dios. Caminábamos entre los desobedientes, bajo el dominio de Satanás. Pero ahora en Cristo ya no estamos muertos, sino que estamos vivos. Ya no somos esclavizados, sino que estamos sentados, tenemos un lugar en los lugares celestiales. Estamos entronizados. Anteriormente ya no somos objetos de ira, sino que somos objetos ¿de qué? De gracia. Antes caminábamos como los desobedientes y ahora estamos juntos caminando ¿con quién? Con Cristo. Día a día caminamos con Cristo. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás, ahora estamos en unión con Cristo. Ahora vamos en dirección a Cristo. Siguiente punto. Los creyentes son traídos a una nueva vida. Repitan conmigo. Los creyentes son traídos a una nueva vida. Muy bien. Pero no estoy solo, mire si están. Sí, no son zombies. Muy bien, Andresito. Entonces, los creyentes son traídos a una nueva vida, ¿sí? Otra imagen maravillosa que tenemos de esto es en el bautismo, ¿sí? Nosotros tuvimos el privilegio de bautizarnos acá en esta iglesia, mi esposa y yo. Y el capítulo 6 de Romanos enseña que, se los voy a leer, dice: si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos a Él en la semejanza de su resurrección. El bautismo en agua, ¿se han visto esa ceremonia? ¿Han visto la ceremonia del bautismo en agua? Cuando Juan el Bautista inclinó a Cristo en el río. Esa ceremonia del bautismo en agua representa la muerte y la resurrección. Bajar al agua es como bajar a la tumba, ¿sí? Cuando la persona se inclina. Es como la muerte de la vieja vida, la muerte del cuerpo. Y salir del agua, ya cuando se inclinan y salen del agua, representa la resurrección. Nosotros estuvimos acá, el pastor nos bautizó y es muy significativo. Para nosotros fue muy significativo porque fue empezar de nuevo unidos juntamente con Cristo. Y representa una nueva forma de vida. Ahora, la nueva vida que se le dará a su cuerpo real en la resurrección, ¿sí? Pablo les está mostrando a los efesios aquí cómo toda la condición de su vida es diferente de lo que era debido a que fueron vivificados con Cristo. Ahora todo es diferente porque somos vivificados en Cristo Jesús. Eso es lo que fuiste, esto es lo que eres, ¿sí? Dios en este momento te está hablando a ti y te está diciendo: esto era lo que tú hacías, esto era lo que tú eras. Y ahora esto es lo que tú eres en Cristo. Amén. Y solo un capítulo antes, Pablo le recordó cómo sucedió esto. Entonces, voy a leerles el 1 al 7, capítulo 1, versículo 7, dice: tenemos redención con Cristo por medio de su sangre, el perdón de nuestras ofensas conforme a las riquezas de su gracia. La redención y la salvación están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. Esas dos palabras, ¿no? Redención y salvación. Muchas veces las juntamos, pero son diferentes, tienen significado diferente. La redención es más específica que la salvación, porque la redención tiene que ver cómo se logra la salvación. La redención tiene que ver en cómo se logra la salvación. Y esto es a través del pago de un rescate. ¿El pago de un qué? Rescate. En los días bíblicos, el rescate era un pago que se usaba para comprar la libertad de un esclavo. En los tiempos bíblicos se usaba el rescate para la libertad de los esclavos, para sacar a alguien de la cárcel o para restituir una propiedad a su legítimo dueño. La ley del Antiguo Testamento estableció una persona llamada pariente redentor, un pariente consanguíneo cercano, quien fue designado por la familia, y el pariente redentor fue el que pagó el rescate. El Salmo 49 nos dice:
que es imposible rescatarte a ti mismo o a otra persona. Es imposible que tú rescates a otra persona, a un familiar que tú quieras rescatarlo. O que tú te rescates a ti mismo, tú solo. Dice así este salmo, dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. El rescate de nuestras almas es supremamente costoso, supremamente elevado, y debe abandonar el intento para siempre de esto. ¿Sí? Pero Jesús dijo que esto es lo que vino a hacer acá. La primera venida de Cristo, Jesús dijo que Él, así como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Jesús vino para dar su vida en rescate de muchos. Lo que hablábamos de los esclavos, ¿no? De la palabra rescate. ¿Sí? Y también nos recuerda 1 Pedro 1, 18 al 19, voy a leerles. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Quién fue ese cordero? ¿Quién fue ese cordero sin tacha y sin mancha? Jesucristo. Vuelvo y le leo, dice, sabiendo que tú no fuiste redimido, aprendimos que redimido es la palabra rescate, ¿no? Sabiendo que no fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, ¿sí? Las cosas de este mundo, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 1 Pedro es claro. Amén. La redención puede ser la verdad más preciosa en el Evangelio. Este versículo que les acabo de leer vale mucho más que el oro de este mundo. Porque acá estamos hablando que es el rescate ¿por qué? Por nuestras almas, imagínense. Es el rescate por nuestra alma. La redención puede ser la verdad más preciosa del Evangelio porque aún más que Salvador, aún más que un Salvador, nos recuerda que la salvación ha sido comprada a un precio enorme. La vida del unigénito del Hijo de Dios. O sea, nuestro rescate fue comprada a través de que Cristo vino a dar su vida, su sangre, dio todo por rescate a nosotros. Y lo que celebramos en este tiempo de Navidad es esa verdad. Y me gusta mucho esta verdad en este momento, porque ustedes saben que afuera la Navidad se celebra con Papá Noel, con regalos, ¿sí? Con una cantidad de regalos. En Colombia es lo mismo, en todo el mundo es igual. O sea, la gente ocultó a Cristo y levantó a Papá Noel. Eso es lo que está pasando ahora. Y yo soy cansón con Mía y con Noah. Yo les digo, la Navidad no es el regalo, la Navidad no es Papá Noel, la Navidad es Cristo, es conocer de Cristo. Y esta es la verdad de la Navidad, la redención. Nuestro pariente redentor, el Hijo de Dios, pagó el precio por nosotros. Esa es la Navidad. Los que tenemos hijos tenemos que enseñarle y transmitirle eso a nuestros hijos. Que hay alguien que rescató tu alma, se llama Cristo. Esa es la Navidad. Y si queremos entender las riquezas de la gracia de Dios, nos tenemos que mirar más allá de la condición humana, de la depravación de la humanidad. Aquí estamos nosotros, hostiles a Dios, rebeldes por naturaleza, preocupados solamente por nosotros, egocéntricos nosotros, solamente miramos nuestro beneficio y lo que más queremos. Y no solo estamos enfermos en nuestros pecados, estamos muertos en ellos. Eso es lo que hay que vivir, tenemos que vivir nosotros para poder vivirlo también a nuestros hijos y a nuestras familias. Pero Dios en su misericordia, que es rico en misericordia y gracia, envió a su Hijo a morir por nosotros, mientras todavía estamos así.
No se puede exagerar en el costo de la redención. Y no se puede exagerar el énfasis en las maravillas de la gracia de Dios. Jesús vino a nosotros como un hombre. Incluso las personas más justas que lo rodearon eran pecadores. Jesús fue traicionado, ¿cierto? Por un amigo muy cercano, por una persona que compartió con él mucho tiempo y supuestamente era un amigo. Lo traicionó. Fue brutalmente golpeado y flagelado por esos soldados romanos, ¿cierto? Fue abandonado por sus alumnos. ¿Recuerdan cuando Pedro salió huyendo, lo negó, ¿cierto? Fue abandonado por los que más lo querían. Fue sentenciado a un juicio falso. Cuando la gente aceptó a Barrabás y rechazó a Cristo, ¿recuerdan? Y eso solo para empezar todo lo que Cristo hizo acá. Hombres arrogantes se sentaron a juzgarle, espinas en su cabeza, ¿recuerdan? Las espinas en su cabeza, los golpes que recibió Cristo, los insultos, escupitajos, fue desnudo en público. Yo pienso que a veces la película, ¿sí recuerdan la película de Mel Gibson, la de La Pasión de Cristo? Yo pienso que, y el mundo dice que no, que eso fue, o sea, esa película es muy violenta, pero yo creo que Cristo vivió mucho más que eso. ¿Sí? Pero el mundo, como siempre, tratando de minimizar lo que Cristo hizo. Entonces Jesús fue hecho para llevar la cruz en la que nosotros deberíamos ser clavados. Le clavaron púas en las manos, en los pies, con un dolor insoportable, miserablemente sediento, completamente abandonado. Fue abandonado hasta por su propio padre. Dios abandonó a su hijo. ¿Por qué abandonó Dios a su hijo? Porque Jesús cargó el pecado y Dios no puede ver el pecado. O sea, no hay comunión de Dios con el pecado y por eso Dios rechazó a Cristo. O sea, Jesús completamente abandonado, cargando con los pecados del mundo. Colgado entre dos criminales, ¿recuerdan los dos ladrones? Uno de ellos burlándose de él, o sea, hasta en su muerte, la condición humana, ¿no? Siempre rechazando a Dios. Pero el otro hombre que estaba al lado de Cristo le hace una pregunta, una gloriosa pregunta. ¿Te acordarás de mí cuando vengas a tu reino? O sea, en el último momento de vida de este hombre, le preguntó a Cristo, ¿te acordarás de mí cuando tú vengas a tu reino? Este hombre que estaba colgado allí juntamente y que iba a morir, probablemente este hombre nunca asistió a una ceremonia religiosa, ¿cierto? Este hombre que le hizo esa pregunta, probablemente nunca tuvo una relación con Dios, ¿cierto? Nunca de pronto cantó himnos, como tú y yo cantamos aquí himnos. Nunca de pronto una sola cercanía con Cristo, ¿cierto? Porque estuvo cercano a Cristo. Pero ¿qué le responde Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor le da a este hombre la misma seguridad que nos da a ti y a mí y a cualquiera que crea verdaderamente, hoy eres mío. Cristo dice hoy, tú eres mío. La salvación es verdaderamente un don de la gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos eso. No podemos trabajar para ello. Ninguno de nosotros se lo merece. Es por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo. ¿Qué es gracia? Un regalo. ¿Qué es gracia? Un regalo. Versículos 8 al 9. Está subrayado, sino que es don de Dios. ¿Para que nadie qué?
se gloríe, ¿cierto? Pero el versículo 10 dice, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras vienen como resultado de ser salvos, pero para ser salvo, solamente eso le corresponde a Dios. Dios ha preparado buenas obras para nosotros y Él las ha planeado de antemano y nosotros debemos hacerlas. Sin embargo, puesto que somos creación de Dios y somos creados en Cristo Jesús, claramente se nos está enseñando que todo lo que somos y todo lo que seremos es completamente de Dios. Toda la obra de Dios en tu vida es y le pertenece a Él. Y como punto final, la salvación es obra de Dios. La salvación es obra de... repitan toda la tarea. La salvación es obra de Dios. La salvación es una tarea demasiado grande para cualquiera de nosotros. ¿Cierto? La salvación de nuestra alma es gigante para nosotros. La vida entera de la persona caída debe ser redimida y Cristo es el único que puede hacerlo. Cada uno de nosotros comienza esta vida perdido en nuestros pecados. No nos damos cuenta de nuestra necesidad hasta que Dios nos la muestra, ¿cierto? Y somos incapaces de hacer algo al respecto cuando Él sí lo hace. El Espíritu abre nuestra mente a la verdad. El Espíritu abre nuestra mente a la verdad y nos muestra a Cristo. Nos volvemos a Él en arrepentimiento. ¿En qué? Arrepentimiento. Tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento. Y descubrimos que incluso Dios nos ha guiado hasta este lugar. Por esta verdad y solo por esta simple verdad, sabemos que Dios también nos lleva sanos y salvos a casa. Pero mientras que nuestro caminar con Dios cristiano comienza con volvernos a Cristo, la cosa no acaba ahí. Ser salvos significa estar en compañía con los redimidos. O sea, ser salvos es lo que estamos haciendo acá. Venir en comunión, en compañía con otros redimidos, ¿cierto? Con otros rescatados, con otras personas que creen y depositan su fe en Cristo, ¿cierto? Para crecer y aprender, dejando la vieja manera de vivir, apartándonos una y otra vez de las cosas anteriores. Entonces recuerda para finalizar, para despedirlos, fuiste comprado por un precio y tu vida no es tuya. Tu vida, mi vida no nos pertenece. Así que al terminar, con este tiempo, quiero instarlos a que se acerquen y depositen su fe en Cristo. Traté de ser lo más claro posible el tema de la redención, del rescate que Cristo ha operado en nosotros. Si tú ya le has dado tu vida a Jesús, entonces yo te pregunto a ti, ¿qué más quieres que le des? ¿Qué cosa vacía en tu vida quieres que Cristo te redima? ¿Qué es lo que necesitas dejar y abandonar? Habrán cosas que faltan por dejar y por abandonar, por permitir que Cristo rescate. Si estás hoy tú acá, ¿sí? Y no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, solo puedo decirte una cosa. Un día cada uno de nosotros estaremos delante de Jesús. Nos enfrentaremos a Jesús como Salvador o como juez. ¿Y cuál va a ser para ti? ¿Como Salvador o como juez? Y ya ahí sí por último, no estemos más enamorados de este mundo. Despega tus ojos, tu corazón de este mundo. Despeguemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón de este mundo. Y no dejes que las cosas de este mundo nos alejen de Cristo. Y asegura un lugar con Cristo. Pero para asegurar ese lugar con Cristo tenemos que soltar
el mundo. Para asegurar ese lugar con Cristo tenemos que soltar el mundo. Amén.